Había 17 maneras de quitarle la vida a un hombre con solo las manos. Monique las conocía todas. Recordaba cada movimiento, cada punto débil del cuerpo humano, cada movimiento que le rompía huesos y le impedía respirar. Esta terrible ciencia estaba grabada a fuego en su memoria. Pero para el mundo, ella era solo Monique, una mujer de mediana edad con ojos cansados y manos callosas que pulía los pisos de las oficinas anónimas de desconocidos cada noche. La fregona en sus manos se movía con precisión, dejando rayas húmedas y perfectamente lisas sobre el linóleo. Izquierda, derecha, gira, izquierda, derecha, gira de nuevo. Este trabajo monótono era su salvación, su castigo y su refugio. Los movimientos rítmicos calmaban la tormenta que nunca se calmaba en su interior. Cada mañana se despertaba en su pequeño y modesto apartamento y su único objetivo era vivir un día más sin recordar quién había sido antes, sin recordar el polvo del desierto, el rugido de los disparos y el olor a sangre. Hoy solo era una limpiadora y eso le bastaba. Terminó de trabajar 1 hora antes. El aire de la ciudad nocturna era fresco y limpio. Monique se subió a su viejo pero confiable coche y fue a recoger a su sobrina. Kiara, la hija de su difunta hermana, era la única pariente que le quedaba. La chica tenía 16 años y era inteligente para su edad, pero a la vez vulnerable como una niña. Tía Monique. Kiara se dejó caer en el asiento del copiloto, tirando su mochila atrás. Creí que no vendrías. Las chicas y yo nos aburríamos muchísimo en casa de Susie. Perdón, llego tarde, mintió Monique en voz baja, alejándose. ¿Qué tal tu noche? Bien, estábamos hablando de un montón de tonterías. ¿Sabes? Jenny volvió a romper con Mark. Por 5ª vez en 3 meses. Kiara se rió y su risa llenó el coche con la calidez que Monique tanto echaba de menos. Y casi termino ese proyecto de programación. ¿Me lo enseñas mañana? Fue algo muy interesante. Claro, querida, me encantará verte. Conducían por las calles tranquilas y mal iluminadas de su barrio. Las farolas solían estar apagadas y las carreteras estaban más llenas de baches que de asfalto. Era un rincón pobre, pero tranquilo del pueblo, donde todos se conocían. Monique conducía con cuidado, sin exceder la velocidad, pensando en qué tipo de cena preparar y si debía acordarse de comprar leche. Pensamientos comunes, los pensamientos de una mujer sencilla sin secretos. De repente, el retrovisor se iluminó con un furioso destello azul y rojo. Detrás de ellos, casi pegado al parachoques, había un coche patrulla. «¡Oh!», chilló Kiara asustada. «¿Hemos roto algo?» «No», dijo Monique con calma, pero sintió un escalofrío por dentro. Se detuvo y apagó el motor. Sus manos permanecieron inmóviles sobre el volante. El corazón, que había intentado calmar durante tanto tiempo, empezó a latir a un ritmo diferente, olvidado hacía tiempo. No por miedo, sino por su completa preparación para el combate. Todos sus sentidos estaban agudizados. Oyó el crujido de neumáticos al pasar un coche. Vio una grieta en el parabrisas. Sintió el ligero temblor en las manos de su sobrina. Las puertas del coche patrulla se cerraron de golpe. 2 hombres se acercaban. Uno, corpulento y alto, caminaba con seguridad, con una sonrisa pícara. El otro, más joven y delgado, se rezagaba un poco y sus movimientos eran inseguros. Monique bajó la ventanilla. «Buenas noches, agente. ¿En qué puedo ayudarle?» Su voz era tranquila y educada. El más alto se inclinó hacia la ventana. Olía a café barato y a gasolina. Su placa decía Kincaid. «Buenas noches. ¿A dónde va con tanta prisa, señora?», preguntó arrastrando las palabras, mientras observaba el salón. Su mirada recorrió a Monique y luego se detuvo en el rostro asustado de Kiara. «No tenía prisa, agente. Conducía al límite de velocidad». «Pensé lo contrario», rió Kincaid. «Es mejor no conducir por aquí de noche. Pasan cosas. Sus papeles, por favor». Monique le entregó en silencio su licencia de conducir y los papeles del coche. Conocía a ese tipo de personas. Se alimentaban del miedo ajeno,
Lo principal es no darles lo que quieren, no mostrar debilidad. Kincaid hojeó los papeles distraídamente y los devolvió. El coche no es robado. Bien, ¿qué hay en el maletero? Nada especial, cosas personales, respondió Monique sin cambiar el tono. Lo comprobaremos. Su voz se volvió más áspera. Salgan del coche, los dos. El segundo policía, Riley, tosió. Kincaid, quizás no deberíamos. No tenemos motivos para una búsqueda. Cállate, Riley, ladró Kincaid, sin darse la vuelta. Aquí mando yo. Decido qué está bien y qué no. Que te vayas, te dije. Kiara se hundió en su asiento y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tía Monique. Tranquila, cariño, susurró Monique con voz firme. Haz lo que dice, sal despacio, mantén las manos a la vista. Sabía que la situación se estaba saliendo de control. Kincaid buscaba un pretexto, un gancho, una oportunidad para humillar y presionar. No era una prueba al azar, era presión deliberada. Salieron del coche. El viento nocturno les agitaba la ropa. Kincaid rodeó a Monique, observándola de arriba abajo. «Eres duro», murmuró. «Me gustan esos tipos. Sabes defenderte». Monique guardó silencio. Su mente estaba a 1000 por hora, analizando la situación. Kincaid estaba a 1,5 metros, Riley a 3. El viento soplaba de la izquierda, grava bajo los pies. Había 2 posibles rutas de escape. Las probabilidades de neutralizarlas eran del 97%. Las probabilidades de pasar desapercibidas eran menos de 40. Kiara estaba cerca. No podían correr el riesgo. Tenían que soportarlo. Te lo estoy preguntando. Kincaid se adelantó, invadiendo su espacio personal. ¿Estás sorda? En ese momento, Kiara, de pie detrás de él, hizo lo que la vida moderna le había enseñado. El miedo se enfrentó a la indignación, sacó el teléfono del bolsillo de la chaqueta con sigilo. Le temblaban los dedos, pero lo consiguió. Presionó el icono de grabación y guardó el teléfono en el bolsillo, apuntando la lente hacia la espalda de la gente y su tía. Que hubiera pruebas, que todos vieran cómo se comportaron. «No entiendo qué quiere de nosotros, agente», dijo Monique con firmeza, mirando a Kincaid directamente a los ojos. No apartó la mirada, y eso lo enfureció aún más. Estaba acostumbrado a que la gente lo mirara con malos ojos. «¿Qué quiero?». Rió con una risa desagradable y ladradora. «Quiero que la gente como ustedes sepa cuál es su lugar, que se queden en sus agujeros y mantengan la cabeza gacha. Esta ciudad es para la gente decente, no para la escoria». Le dio un codazo en el hombro, 1 vez, 2 veces. «¿Me entiendes?». Monique no se movió. Su cuerpo era un resorte en espiral. Un movimiento más, una palabra equivocada, y el resorte volvería a su sitio con una fuerza devastadora. Vio a Riley tensarse, cambiando de un pie a otro. Sabía que su compañero se estaba pasando de la raya. «Déjenos en paz», dijo Monique con voz apagada. «No hemos hecho nada». «Ah, ¿ahora me dices qué hacer?», espetó Kincaid con el rostro morado de ira. Estaba acostumbrado a la impunidad total. Era el rey de estas calles oscuras. «Sucio». No terminó. La furia lo abrumaba. No soportaba su calma, su silencioso desafío. Necesitaba quebrantarla, destruir esa fría dignidad en sus ojos. Su mano se dirigió directamente a su funda. El mundo se detuvo para Monique. Vio cómo sus dedos se apretaban alrededor de la empuñadura de su pistola. Vio a Riley avanzar gritando: «¡Kincaid, no!». Vio el horror en los ojos de Kiara, reflejado en el retrovisor del coche. Todo su instinto, todo el entrenamiento que había recibido durante años, le gritaba: «¡Vete!». En 1 milésima de segundo, había considerado todas las opciones. Un puñetazo en el plexo solar, tirar el arma, romperle la muñeca, desarmarlo, neutralizarlo, desaparecer. Podía hacerlo antes de que él apretara el gatillo. Pero allí estaba Kiara, una chica asustada y vulnerable con un teléfono en el bolsillo. Por su bien, Monique se obligó a quedarse paralizada. Tomó una decisión. Antepuso la seguridad de su sobrina a su instinto de supervivencia.
Kincaid sacó su arma. No apuntaba. Solo quería asustarla, demostrarle quién mandaba, pero tenía el dedo en el gatillo y la ira lo nublaba. Un disparo ensordecedor se escuchó rompiendo el silencio de la noche. El disparo rompió el silencio de la noche, pero no tomó a Monique por sorpresa. No fue un rayo caído del cielo, sino un gong de advertencia que anunció el inicio de la pelea. En el instante en que el dedo de Kincaid apretó el gatillo, el mundo de Monique no se detuvo. Se concentró en un solo objetivo, una sola tarea: sobrevivir y proteger a Kiara. La bala silbó al impactar en el marco de la puerta del coche, lanzando chispas a centímetros de su hombro. El terror en el rostro de Kiara, el grito de Riley, la furia petulante de Kincaid, todo se convirtió en ruido de fondo. Los instintos, agudizados por años de entrenamiento brutal en lugares inexplorados, tomaron el control. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera dar la orden. El primer movimiento fue un paso corto, casi invisible, hacia adelante, acortando la distancia. Su mano izquierda se deslizó hacia la pistola de Kincaid. No intentó arrebatársela. Cubrió la corredera con la palma de la mano, presionando simultáneamente el pulgar contra el mecanismo de expulsión. Una acción simple pero mortal. Otro disparo era imposible. El arma se atascaría. Kincaid, desconcertado por tal descaro, intentó apartar la mano, pero ya era demasiado tarde. La mano derecha de Monique ya estaba en movimiento. Sus dedos, duros como barras de acero, no golpearon la cara ni el pecho, sino un punto del cuello de Kincaid, justo debajo de la oreja. No fue un golpe brusco, sino una presión precisa y medida sobre el nervio carótido. El oficial puso los ojos en blanco, aflojó el agarre del arma, su cuerpo se desplomó como si le hubieran quitado todo el aire. No se cayó, sino que se desplomó en el suelo, paralizado durante varios segundos largos y humillantes. Monique le arrebató el arma de la mano debilitada. El oficial Riley, tras haber superado su estupor inicial, finalmente dio un paso adelante y llevó la mano hacia su funda. ¡Alto, policía!, gritó, pero su voz sonaba más confusa que amenazante. Monique ni siquiera giró la cabeza. Se abalanzó sobre él, sin darle tiempo a apuntar ni siquiera a desenfundar su arma. Su movimiento era fluido, como el de un depredador. No lo golpeó, simplemente lo golpeó con el hombro, usando toda su masa e impulso. El golpe le dio de lleno en el pecho, dejándolo sin aliento y tirándolo hacia atrás. Tropezó y cayó torpemente sobre el capó del crucero, jadeando. 2 oficiales neutralizados, en menos de 3 segundos, sin una sola baja. «Kiara, sube al coche, ahora». La voz de Monique era gélida, sin rastro de la calidez con la que le había hablado a su sobrina toda la vida. Era la voz de una comandante. Kiara se quedó allí, paralizada, con las manos sobre la boca. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el horror y la confusión. Miró a su tía como si la viera por primera vez. Esta mujer, que horneaba sus pasteles y la ayudaba con sus tareas, acababa de derrotar a 2 policías armados con sus propias manos. «Kiara», repitió Monique, ya no con una orden, sino casi suplicando. Agarró la mano de su sobrina. «Ahora mismo». El roce sacó a la chica de su estupor. Se tambaleó, pero se dejó jalar hacia el asiento del copiloto. Monique se abalanzó sobre el volante. Las llaves ya estaban en el contacto. Extrajo el cargador del arma de Kincaid. Lo arrojó a un lado y el arma al otro, debajo de una camioneta estacionada. No había evidencia en el auto. El motor rugió. Con un chirrido de neumáticos, el viejo sedán arrancó y desapareció en el laberinto de calles nocturnas. En la acera, Kincaid recobró el sentido poco a poco. Primero recuperó la vista, luego la humillante sensación de impotencia. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le obedecían. A su lado, Riley estaba apoyado en el coche, respirando con dificultad. ¿Qué fue eso?, graznó. Pero Kincaid no lo escuchaba. El dolor en el cuello
no era nada comparado con el fuego que lo quemaba por dentro. No era solo rabia, era un insulto, una bofetada a su poder, a todo su mundo. Una señora de la limpieza, una don nadie de los barrios bajos, se había atrevido a levantarle la mano. Y no solo levantarle la mano, sino que lo había humillado, profesional, rápida y humillantemente. Se tambaleó hasta ponerse de pie, con el rostro contorsionado por la ira. Pagará, susurró, más para sí mismo que para Riley. Juro que la reduciré a polvo. Sacó un walkie-talkie y su voz temblaba de odio. Central, aquí patrulla 7-3. Tenemos un ataque contra oficiales de servicio. Repito, un ataque contra oficiales. 7-3, indique su ubicación. ¿Hay heridos? Srenia, respondió la voz desapasionada del operador. Kincaid miró a su alrededor. No había testigos, solo ellos dos en una calle vacía. Perfecto. Elm y la tercera, dos agentes abatidos. Sospechosa, mujer negra, de unos 40 y tantos años, Monique Washington. Estaba con un menor, tenía en su poder un arma reglamentaria. Extremadamente peligroso. Mintió mientras lo hacía, creando la imagen que necesitaba. La imagen de un monstruo, no de una víctima. «Kincaid, ¿qué dices?», susurró Riley, acercándose. «No cogió el arma, la tiró y se estaba defendiendo. ¡Disparaste primero!». Kincaid se dio la vuelta y agarró a su compañero por el cuello. Sus ojos ardían con un fuego loco. «Escúchame, cachorrito», le gruñó en la cara. «No viste nada. Solo viste a esa zorra atacarnos y quitarme mi arma. La viste intentar matarnos. ¿Entiendes? Porque si dices lo contrario, haré que te arrepientas de haberte puesto ese uniforme. Te destruiré. ¿Entiendes?». Riley lo miró a los ojos desorbitados y vio más que una simple amenaza. Vio una promesa. Vio toda la fuerza del sistema que Kincaid podía desatar sobre él. Vio su carrera, su vida, en ruinas. Y tenía miedo. Asintió lentamente. «Lo tengo», dijo con dificultad. «Bien». Kincaid lo soltó y le acercó la radio a la boca. «Todas las estaciones. Se busca Monique Washington. Descripción proporcionada. Se considera armada y extremadamente peligrosa. Autorizada a usar fuerza letal». En ese momento, las sirenas empezaron a sonar por toda la ciudad. La cacería había comenzado. Monique conducía con los nudillos blancos sobre el volante. No aceleró, se dejó llevar, girando por calles anodinas, atravesando oscuras zonas industriales. Sabía que su viejo sedán era un faro que pronto sería buscado. Kiara finalmente encontró su voz. «Tía Monique». Srenia empezó con un susurro tembloroso. «¿Qué fue eso? ¿Cómo? ¿Quién eres?». «No es momento de hablar, Kiara», dijo Monique, con voz tranquila pero tensa. Miró a su sobrina. La niña estaba blanca como una sábana. «Respira. Todo irá bien, te lo prometo». «De acuerdo», Kiara casi gritó. «Nos dispararon. Te peleaste con la policía. Oí en la radio que dijeron que eras peligroso, que robaste un arma». Monique giró bruscamente hacia un callejón oscuro tras un almacén abandonado y apagó el motor. El silencio era absoluto, roto solo por el lejano aullido de las sirenas. «Mienten», dijo, volviéndose hacia su sobrina. Tomó sus manos frías entre las suyas. «Nos atacaron, dispararon primero y están usando todo su poder para convertirme en la criminal y a ellos en las víctimas. Así funciona su sistema». «Pero, ¿cómo lo hiciste?». Los ojos de Kiara estaban llenos no solo de miedo, sino también de asombro incipiente. «Te moviste tan rápido». Un profundo cansancio se reflejaba en el rostro de Monique. El secreto que había guardado durante tantos años, el secreto que había enterrado bajo su uniforme de limpieza y el olor a productos de limpieza estaba a punto de salir a la luz. «Es una larga historia, querida, una historia de otra vida. Te la contaré, pero no ahora. Ahora tenemos que desaparecer. Encontrarán este coche en 1 hora. Tenemos que abandonarlo y caminar». «¿A dónde vamos? No podemos volver a casa».
No, no podemos volver a casa, confirmó Monique. Cerró los ojos un momento, repasando mentalmente el mapa de la ciudad, el mapa de su vida pasada, las lentillas que esperaba no volver a usar. Iremos a donde no nos busquen, donde se apague la luz de la ley. Ella miró a Kiara y su mirada se suavizó. Sí, conmigo aún tienes ese número de teléfono, el que usaste para grabar. Kiara asintió frenéticamente y metió la mano en el bolsillo. Sus dedos encontraron el cuerpo liso del dispositivo. Lo sacó. La pantalla estaba oscura. Se me acabó la batería justo antes de todo esto, susurró. Pensé que estaba grabando. Monique se quedó paralizada un instante. La única evidencia había desaparecido, pero luego negó con la cabeza. La historia está cobrando impulso. Comparte desde dónde nos ves y suscríbete. No importa, aunque lo fuera, dirían que es falso. Contra su palabra, lo nuestro no es más que una pluma. Solo nos tenemos a nosotros mismos. Ella abrió la puerta del coche. El aire de la noche era frío. Vamos, tenemos que darnos prisa. Bajaron del coche y desaparecieron entre las densas sombras de la zona industrial. A pocas cuadras, oyeron un fragmento del noticiero vespertino desde la ventana de un apartamento. La voz de un locutor, con tono alarmante, decía: la policía municipal busca a una criminal particularmente peligrosa, Monique Washington, quien atacó descaradamente a 2 agentes esta noche. La mujer está armada y podría oponer resistencia. Se ruega a los residentes que se mantengan alerta e informen de su paradero inmediatamente. Kiara se estremeció y se apretó contra su tía. Monique solo le apretó la mano con más fuerza y aceleró el paso, adentrándose en la oscuridad, lejos del mundo que ya la había juzgado. El contraataque ya estaba listo, pero ahora no comenzaba lo difícil: huir. Ya no puedo más, suspiró Kiara, tropezando en la acera rota, con las piernas a punto de doblarse por el cansancio y el miedo. Tía Monique, ¿a dónde vamos? Estamos corriendo hacia la oscuridad. Monique se detuvo y, sujetando a su sobrina con fuerza por el hombro, la jaló hacia la profunda sombra del viejo edificio de ladrillo. Las sirenas a lo lejos iban y venían, tocando la inquietante melodía de su nueva vida. «No solo huimos», dijo Monique con firmeza, en voz baja y tranquila, pero con un tono de acero. «Vamos con la única persona de este pueblo en quien puedo confiar. Solo un poco más, cariño, solo un poco más». Caminaron otros 20 minutos, serpenteando por el laberinto de callejones que Monique parecía conocer de memoria. Kiara nunca había visto a su tía así, concentrada, decidida, moviéndose con una gracia depredadora. La imagen de la silenciosa limpiadora, con olor a limpiador de limón, se desmoronó ante sus ojos, dejando en su lugar una figura desconocida y aterradora. Finalmente, llegaron a una calle tranquila, donde había una pequeña pero bien cuidada iglesia de ladrillo rojo. Junto a ella había una modesta casa de pastor de 2 pisos. Una luz tenue brillaba solo en una ventana del primer piso. «Aquí», susurró Monique. Se detuvo un momento, mirando a su alrededor como si escuchara la noche misma. Cuando estuvo segura de que estaban solas, acompañó a Kiara hasta la puerta de la casa. Su llamada fue suave pero insistente. 3 golpes rápidos, una pausa, 2 más. 1 minuto después se oyeron pasos fuera de la puerta, que se abrió justo lo suficiente para dejar entrar a los visitantes. Allí estaba un hombre negro, alto y mayor, con canas en las sienes y una mirada amable, pero ahora preocupada. Era el pastor Davis, un pilar de su congregación. Monique, su voz estaba llena de sorpresa. Abrió la puerta de par en par. «Dios mío, hija mía, ¿qué ha pasado? Entra rápido». Los dejó entrar rápidamente y cerró la puerta con todos los candados. Vio el rostro pálido y sucio de Kiara, sus hombros temblorosos, y su mirada se tornó aún más preocupada. «Lo oí en las noticias y...» Empezó, pero se detuvo en seco mirando a Monique. «Dijeron que no puede ser verdad». «No es cierto, pastor», dijo Monique en voz baja pero con firmeza. El cansancio la había abrumado con todo su peso en cuanto estuvo a salvo.
Pero la verdad no importa ahora. Necesitamos ayuda. Necesito esconder a Kiara. Unos días, quizá más. El pastor Davis asintió sin hacer preguntas. Su fe no se basaba en palabras, sino en hechos. Condujo a la temblorosa Kiara a una silla vieja pero cómoda. Claro, niña, aquí estarás completamente segura. Te traeré agua y algo de comer. Cuando el pastor entró en la cocina, Kiara finalmente miró a su tía. Todo el miedo, la conmoción y la confusión se desbordaron en una sola pregunta formulada en un susurro apagado. ¿Quién eres tú, tía Monique? Monique se arrodilló frente a la silla de su sobrina, tomó sus manos entre las suyas, todavía estaban heladas. Soy la misma de siempre, Kiara, soy tu tía y te quiero más que a nada en el mundo. No, la voz de Kiara se quebró. Esa mujer en la calle, ¿no eras tú? Te estabas moviendo, sabías qué hacer. Las noticias dijeron que atacaste a la policía. Te están buscando por toda la ciudad. Dicen que eres peligrosa. Mi tía Monique limpia oficinas, va a la iglesia los domingos y hornea los mejores pasteles de manzana del mundo. Ella no, esto no. Las lágrimas rodaron por las mejillas de la niña. Eran lágrimas no solo de miedo, sino también de traición. Toda su imagen familiar del mundo se derrumbó en una sola noche. Monique respiró hondo. Era hora de contar al menos parte de la verdad que había estado ocultando con tanto cuidado. Tienes razón, dijo lentamente. La mujer que conoces, esa soy yo, la verdadera yo, la que siempre quise ser, vivir una vida tranquila, criarte, cuidar de tu madre hasta que falleciera. Eso es todo lo que siempre quise. Pero había otra vida antes de ti, antes de esta tranquilidad. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Hace muchos años serví a mi país. Fui agente de una unidad de fuerzas especiales. Nos entrenaron para sobrevivir en cualquier circunstancia, para pensar rápido, para actuar aún más rápido. Nos entrenaron para ser un arma. Era un trabajo peligroso e ingrato. Vi cosas que nadie debería ver. Hice cosas de las que no me sentía orgullosa y cuando pude irme, juré que nunca volvería a eso. Enterré a esa mujer en lo más profundo de mi ser. Me convertí en Monique Washington, la señora de la limpieza. Solo quería paz. Los ojos de Kiara se abrieron de sorpresa y escuchó conteniendo la respiración. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nunca lo dijiste? Porque esa vida era sucia y dolorosa, dijo Monique con amargura. No quería que ni una sola sombra de ella te afectara. Quería que crecieras en un mundo normal, donde los mayores problemas eran las calificaciones y las peleas con los amigos. Quería protegerte de eso. Pero hoy no me dejaron otra opción. Cuando ese oficial, Kincaid, te apuntó con un arma, despertó lo que yo había enterrado. Me obligó a convertirme de nuevo en un arma para salvarte. El pastor Davis regresó con un vaso de agua y un plato de sándwiches. Escuchó las últimas palabras y se detuvo en la puerta. Dejó la bandeja sobre la mesa y miró a Monique con nueva comprensión y profunda tristeza. Así que todo lo que dicen es una mentira tejida para encubrir sus propios crímenes, dijo, no de manera interrogativa, sino afirmativa. Exacto, confirmó Monique. Dispararon primero, querían no sé qué, intimidar, humillar, pero calcularon mal. Ahora necesitan destruirme para que su mentira no salga a la luz. Kiara bebió el agua lentamente, con la mirada fija en el rostro de su tía. La sorpresa fue dando paso a la comprensión de lo que Monique había hecho por ella, no solo esa noche, sino todos estos años, viviendo una vida tranquila y discreta. ¿Qué vamos a hacer? Sintió con voz más tranquila. Había un nuevo tono en ella, una determinación heredada de la mujer sentada frente a ella. Monique se puso de pie y su figura volvió a irradiar fuerza. ¿Nosotras?, preguntó. No, cariño, tú estarás a salvo aquí con el pastor Davis. Nadie vendrá a buscarte a la rectoría. Y yo tengo que hacer algo, ya no puedo seguir huyendo. Empezaron una guerra y no dejaré que ganen. Ella se volvió hacia el pastor. Necesito usar tu teléfono.
no este. ¿Tienes un teléfono antiguo de botones? ¿Sin internet? El pastor Davis asintió en silencio y se fue a la otra habitación. Regresó un minuto después con un teléfono viejo y destartalado que parecía haber estado ahí desde principios de siglo. Funciona, solo para llamadas. Eso es todo, dijo Monique tomando el dispositivo. Pastor, estoy en deuda con usted. Tú proteges a tu hijo, Monique, y yo protejo a mi rebaño. Que Dios te acompañe. Monique se acercó a Kiara y la abrazó fuertemente. Sé buena chica, hazle caso al pastor. Volveré por ti, te lo prometo. Dicho esto, entró en un pequeño cuarto de servicio, cerrando la puerta con fuerza. Marcó un número que no había usado en más de una década, pero que recordaba con tanta claridad como su propio nombre. Cada timbre resonaba en su corazón como un martillazo. Temía que el número hubiera dejado de funcionar hacía tiempo, que se hiciera el silencio al otro lado de la línea. Pero después del quinto timbre se oyó un clic. Y en el auricular se oyó una voz masculina, tranquila y ligeramente burlona que reconocería entre mil. Bueno, o el más allá está de puertas abiertas, o alguien está en serios problemas. Hola, Monique, ¿cuánto tiempo sin verte? La tensión en los hombros de Monique se alivió un poco. Él contestó. El fantasma estaba al teléfono, su antiguo colega, un genio técnico incomparable, capaz de hackear cualquier cosa y borrar su rastro en el mundo digital. Oye, Leo, dijo usando su nombre real. En su antiguo equipo, los indicativos eran para el campo y los nombres para los problemas serios. Estoy en serios problemas. A juzgar por el hecho de que llamas desde un dispositivo prehistórico, me lo imagino. Ya vi las noticias, un ataque descarado contra valientes oficiales. No es tu estilo, siempre has trabajado con más discreción. ¿Qué pasó realmente? Monique dio un relato breve y sin emociones de lo sucedido. La parada ilegal, las amenazas, el disparo, su respuesta. Me han echado todas las culpas posibles, concluyó. Toda la ciudad busca a un criminal armado y peligroso. Mi foto sale en todos los canales. Hubo silencio en la línea durante unos segundos. Luego Leo se rió entre dientes. Kincaid y Riley, novatos comparados con lo que hemos experimentado, pero con poder e insignias. Te crearon una leyenda digital. Ahora me toca a mí destruirla. ¿Qué necesitas primero? Primero, bórranos. A mí y a mi sobrina. Tenemos que desaparecer de todas las cámaras de vigilancia en nuestro camino. Crea pistas falsas que los lleven al otro lado de la ciudad o mejor aún, al estado. Denos tiempo. Lo haré. Tardaré un par de horas. ¿Un segundo? Segundo, empieza a investigar al agente Kincaid. Lo quiero todo. Sus finanzas, sus contactos, sus registros telefónicos, sus movimientos del último año. Todos sus trapos sucios. No parece un policía corrupto cualquiera. Había algún tipo de agenda personal detrás de lo que hizo. Estaba demasiado enojado, demasiado confiado en su impunidad. Quiero saber por qué. Vale, me gusta cavar. La voz de Leo se animó. Es como pescar, solo que en lugar de peces hay secretos ajenos. ¿Hay algo más? Sí, necesito un canal de comunicación seguro y acceso a la información. Están jugando una guerra mediática, haciéndome pasar por un monstruo. Necesito un arma para contraatacar, no un arma, sino la verdad. Te instalaré un nodo seguro y te enviaré instrucciones a través del pastor. Busca una tableta o computadora vieja, siempre que esté limpia. En 3 horas tendrás todo lo que necesitas. Monique. ¿Sí? Ten cuidado, no llevas mucho tiempo en el juego. Y estos tipos, aunque estúpidos, están desesperados. La gente desesperada comete errores, pero puede ser impredecible. Lo recuerdo, dijo Monique en voz baja. Gracias, Leo. No me agradezcas. No abandonamos a los nuestros, ni siquiera a quienes intentaron escapar de nosotros para tener una vida tranquila. Cambio. La línea se quedó en silencio. Monique dejó el teléfono sobre la mesa. Había dado el primer paso. Ya no era solo una víctima que corría por su vida. Volvía a ser un agente,
pasando a la ofensiva. La batalla por su nombre, por el futuro de Kiara, por la verdad, apenas comenzaba. Salió de la habitación y ya no había miedo ni cansancio en su rostro, solo una determinación fría y pesada. «Esto es de él», dijo el pastor con voz apagada, colocando una tablilla vieja pero en buen estado y un pequeño paquete sobre la mesa. Contiene instrucciones. Kiara observaba con ansiedad cómo Monique desdoblaba el papel. El rostro de su tía reflejaba pura concentración. Encendió el dispositivo. La pantalla se iluminó tenuemente con un solo icono, un simple cuadrado negro. Monique lo tocó y apareció una ventana de chat, similar a las de los teléfonos antiguos. Ya la esperaba un mensaje. «Leo, el sistema está despejado. El canal es seguro. Nadie puede oírnos. La policía sigue una pista falsa hacia la frontera norte del estado. Tienen alrededor de un día, tal vez un poco más. ¿Qué necesitan de mí?» Monique escribió rápidamente una respuesta. Sus dedos encontraron las letras correctas como siempre. «Monique, necesitamos todo sobre Kincaid. Finanzas, conexiones, negociaciones. Busquemos patrones. No solo pedía un soborno, era algo más». «Dora, Leo, ya estoy trabajando. Su biografía oficial no tiene nada de especial. Hijo de un estibador, creció en esta ciudad. Una carrera sin contratiempos, pero eso es solo la fachada. Indagaré más. ¿Qué tienes?» Monique miró a Kiara. La niña estaba sentada, con los brazos alrededor de las rodillas, con aspecto perdido. Una pregunta silenciosa se reflejaba en sus ojos. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar?» Monique se dio cuenta de que la inacción era la peor tortura para su sobrina en ese momento. «Kiara, necesito tu ayuda», dijo con firmeza. La niña levantó la cabeza y la esperanza brilló en sus ojos. «¿Qué? Yo no sé pelear ni disparar». «No necesito eso. Creciste en un mundo donde todo lo que haces es a través de estas pantallas». Monique señaló la tableta con la cabeza. «Se te da bien buscar cosas que otros no notan. Sabes cómo se comunica la gente, qué comparte, de qué se queja. Quiero que revises todo lo que encuentres sobre nuestro barrio durante el último año. Noticias locales, foros de la ciudad, grupos de redes sociales. Busca cualquier cosa rara. Quejas sobre la policía, sobre Kincaid, sobre Riley. Incidentes inusuales que pasaron desapercibidos. Personas que se mudaron repentinamente. Cualquier cosa». «¿Crees que hay algo ahí?», preguntó Kiara dubitativa. «La gente siempre habla», respondió Monique. «Solo hay que saber escucharlos. Yo me encargaré de los datos oficiales que Leo obtenga. Y tú, busca el rastro humano». Kiara tomó la tableta con vacilación. Era mejor que quedarse allí sentada, asustada. Abrió el buscador y empezó a escribir los nombres de las calles, el número de la comisaría y los nombres de los agentes. Al principio, todo era normal. Denuncias de pequeños hurtos, avisos de mascotas perdidas, vecinos discutiendo por el aparcamiento. Pasaron las horas. El pastor les trajo comida, pero ni Monique ni Kiara comieron mucho. Monique estudió las gráficas y hojas de cálculo que Leo le envió. Eran números simples, los extractos bancarios de Kincaid, su registro de llamadas, los movimientos de su patrulla. Nada escandaloso. Pequeñas cantidades depositadas en la cuenta de su esposa, unas cuantas llamadas a abogados de poca monta. Todo parecía limpio, demasiado limpio. «Nada», dijo Monique decepcionada mirando al vacío. «O es completamente honesto o increíblemente cauteloso». «Creo que encontré algo», dijo de repente Kiara en voz baja. Monique estuvo inmediatamente a su lado. «Mira», Kiara señaló la pantalla, «este es el foro de nuestro barrio. Hay un montón de cosas aquí, pero empecé a revisar hilos viejos hace como 6 meses. La familia Martínez se queja. Dicen que la policía los paraba constantemente sin motivo. Les ponían multas por todo tipo de tonterías. Luego, 2 veces en una semana, les rompieron las ventanillas del coche en el jardín. Vino la policía, hizo un informe y no hizo nada». «¿Y ahora qué?», preguntó Monique tensa. Un mes después vendieron la casa y se fueron. Escribieron que estaban hartos de esta vida.
Otro tema de hace 4 meses. Una pareja de ancianos, los Davison, de repente empezaron a tener problemas con el servicio municipal, o bien su factura del agua era 5 veces más alta de lo habitual, o bien no sacaban la basura durante semanas, se quejaron, escribieron cartas y al mismo tiempo constantes visitas de policías, inspecciones. Kincaid vino personalmente. ¿También vendieron la casa?, Srenia adivinó Monique. Kiara asintió. Sí, y aquí hay 3 más. Las historias son diferentes, pero el resultado es el mismo. Una presión insignificante y debilitante. Problemas que parecen insignificantes, pero que en definitiva hacen la vida insoportable. Y después de unos meses, venden sus casas y se mudan. ¿A quién se lo vendieron? La voz de Monique sonó metálica. No está en el foro, pero aquí se menciona una constructora, Gorizont Stroy. Alguien escribió de pasada. Menos mal que al menos Gorizont compró nuestro naufragio. Si no, ¿quién nos necesita? Monique tomó la tableta de nuevo y sus dedos volaron sobre el teclado nuevamente, enviándole un mensaje a Leo. Monique. Investiga una constructora llamada Gorizont Stroy. Busca conexiones con casas vendidas en nuestra zona durante el último año. Las familias Martínez, Davison y otras. Kiara encontró un patrón, presión de la policía y luego una venta de casa. La respuesta llegó casi instantáneamente. Leo. Gorizont Stroy, una importante promotora. Están planeando una reconstrucción importante en zonas antiguas. Ya están trabajando. Dame una hora. La hora se hizo eterna. Kiara ya no parecía asustada. Sus ojos estaban llenos de la emoción de un investigador que ha descubierto un gran secreto. Continuó revisando viejos mensajes, anotando nombres y direcciones. Estaban por toda la cuadra, murmuró. Aquí hay otra familia y otra, todas con el mismo patrón. Finalmente, la tableta sonó. Llegó un largo mensaje de Leo. No era solo texto, sino un informe completo con documentos y diagramas. Leo. Tenían razón los dos. Esto no es solo corrupción, es todo un sistema. Gorizont Stroy no compró las casas directamente. Usaron 3 empresas intermediarias diferentes. Estas empresas compraron las propiedades entre un 20 y un 30% por debajo del precio de mercado. La gente estaba tan agotada que aceptaba cualquier cantidad de dinero con tal de irse. Y ahora viene lo más interesante. Revisé los flujos financieros de estas empresas. Todas conducen a una sola empresa gestora y desde las cuentas de esta empresa se hacían transferencias regularmente a una pequeña organización benéfica llamada Opora Gorodá. Monique leyó en voz alta mientras su rostro se oscurecía cada vez más. ¿Adivina quién forma parte del consejo directivo de esta fundación? Srenia continuó leyendo. La esposa de nuestro oficial Kincaid. Kiara se quedó sin aliento. ¿Medio? Así que lo hicimos bien, terminó Monique. Kincaid no es solo un patrullero, es un limpiador. Su trabajo es hacerle la vida imposible a la gente, llevarla a la desesperación para que vendan sus casas por una miseria. Limpia la zona para su jefe, la empresa Gorizont Stroy, y cobra por su trabajo sucio a través de la fundación de su esposa. Todo limpio, legal, caridad. La imagen era clara. Su parada no había sido casualidad. Vivían en una casa que pertenecía a la madre de Monique. Esa casa también estaba en un terreno que el promotor quería. Kincaid solo hacía su trabajo. Tenía que presionarlos, asustarlos, obligarlos a irse. Pero había calculado mal a quién atacaba. Pensó que se trataba de una mujer con un hijo, no de un exagente que preferiría morir antes que ser intimidado. Disparó porque no seguí el guión, dijo Monique en voz baja, con la mirada perdida. Fracasé su plan, por eso se enfadó tanto. No se trataba solo de desobedecer a la policía, se trataba de arruinar un negocio multimillonario. Ahora todo encajó, la ira de Kincaid, la campaña mediática.
No solo necesitaba arrestar a Monique, necesitaba destruirla, desacreditarla, convertirla en un monstruo para que nadie le creyera si alguna vez decidía decir la verdad. Monique. Leo, necesitamos todas las pruebas de este esquema, el movimiento de dinero de Horizon a las empresas fantasma y de ahí a la fundación, los registros de propiedad de las casas. Necesitamos construir un caso que ningún fiscal pueda ignorar. Leo, ya tengo casi todo. Es suficiente para iniciar una investigación seria, pero para presionarlos de verdad, vamos a necesitar a alguien de dentro, alguien que pueda confirmar que Kincaid no actuó por iniciativa propia, sino que cumplía órdenes. Monique reflexionó. Alguien de dentro. Solo había una persona. El novato asustado que estaba cerca, observando todo con los ojos abiertos de horror. El oficial Riley. Estaba asustado, dijo Kiara, como si le leyera el pensamiento. Cuando empezó a gritar, Riley parecía querer desaparecer bajo tierra. El miedo es un arma poderosa, asintió Monique, pero a veces hace que la gente haga lo correcto. Sabía qué hacer a continuación. Habían encontrado los hilos que conducían al núcleo mismo de la conspiración. Ahora tenían que tirar de ellos y debían empezar por el eslabón más débil de la cadena. La conciencia era un dolor sordo y punzante en el pecho que no se le iba ni de día ni de noche. El agente Jim Riley estaba sentado a la mesa de la cocina de su diminuto apartamento contemplando la cena fría que no había probado. Frente a él yacía un pequeño y anodino dispositivo de almacenamiento de datos. Una memoria USB, pesaba más que su pistola reglamentaria. Contenía todo, una copia de las grabaciones borradas de la cámara del coche de Kincaid, que había recuperado en secreto, fotografías de los informes falsos que le habían obligado a firmar, y, lo más aterrador de todo, una grabación de audio que había grabado con su propio teléfono en el coche, en la que Kincaid presumía de cómo trabajaba con los residentes poco cooperativos. «O estás con nosotros, muchacho, o contra nosotros», gruñó la voz de Kincaid en la cinta. «Y quienes están contra nosotros rápidamente se convierten en problemas y nosotros los solucionamos». Riley se estremecía cada vez que pensaba en esas palabras. Se había unido a la policía para proteger a la gente, no para acorralarlos como animales. Había visto el miedo en los ojos de esa mujer, Monique, y su sobrina. Había visto no la ira justificada de un agente de la ley, sino la furia animal de un depredador en los ojos de Kincaid. Y se había convertido en cómplice. Su silencio, su firma en un informe falso, lo convertía en igual que Kincaid. La idea lo quemaba por dentro. Apenas dormía, estremeciéndose con cada crujido fuera de la puerta. Sabía de lo que era capaz su compañero. Kincaid no era solo un policía corrupto, formaba parte de algo más grande, algo corrupto y omnipresente. Oponerse a él sería un suicidio, pero vivir con ese peso en el alma era insoportable. Sonó un timbre suave en su teléfono personal, un viejo teléfono de botones que solo usaba para llamar a su madre. Un número desconocido. Se le encogió el corazón, tragó saliva y contestó. «¿Hola? ¿Oficial Riley?» Srenia preguntó una voz masculina tranquila y serena. No había amenaza en ella, solo semblante serio. «¿Quién es?» La voz de Riley vaciló. «Digamos que soy un amigo de la justicia. Sabemos que no eres como tu compañero, sabemos que tienes conciencia». A Riley se le fue la sangre de la cara. «Ya lo saben». «¿Cómo?» «No entiendo de qué estás hablando», balbuceó, aunque lo entendía todo demasiado bien. «¿Viste lo que pasó? Sabes que Monique es inocente y puedes ayudar a demostrarlo», continuó el desconocido. «¿Tienes miedo? No pasa nada, pero piensa en lo que pasará si gana gente como Kincaid. Esta ciudad se pudrirá». Hubo silencio en la línea. Riley solo podía oír los latidos de su corazón. ¿Qué quieres?», preguntó con voz entrecortada. «Nos vemos, hablamos, sin presiones. Mañana a las 10. Parque de la Ciudad Vieja, junto a la fuente Ángel de Luto. Ven solo. Si decides que esto no es para ti, simplemente vete. Nadie te tocará. Pero si no vienes,
Perderás para siempre esta oportunidad de arreglarlo todo. Y sonó el teléfono. Riley lo bajó lentamente. Una oportunidad. O una trampa. Podría estar siendo probado por la gente de Kincaid, o realmente era esa mujer, Monique, y sus misteriosos asistentes. Miró la memoria USB. La elección era simple: arriesgarlo todo por la verdad o ser tildado de cobarde y cómplice para el resto de su vida. La noche siguiente, un viento frío azotaba las hojas caídas por los senderos del parque. La fuente del ángel del luto hacía tiempo que había dejado de funcionar y se alzaba como una estatua oscura y triste en el centro de la zona abandonada. Riley tembló, ajustándose la chaqueta. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada, mirando a su alrededor, intentando detectar algo sospechoso, pero todo lo que vio fue el vacío otoñal. Exactamente a las 10, una figura femenina emergió de entre los espesos arbustos. Riley se tensó, llevando la mano instintivamente a su cinturón donde colgaba una pistolera bajo su chaqueta. Pero la figura se detuvo al borde de la zona iluminada. Era ella, Monique, sin maquillaje, con ropa oscura y sencilla. No se parecía en nada al monstruo de las noticias. Parecía cansada, pero decidida. «Gracias por venir, oficial». Su voz era tranquila pero segura. «Esto es una locura», susurró Riley mirando a su alrededor. «Toda la policía de la ciudad te busca. ¿Por qué arriesgarte?» «Porque creo que eres una buena persona», respondió Monique con sencillez, dando un paso al frente. «Y porque no tengo otra opción». Ella se detuvo a unos pasos de él. «No te ataqué, estaba protegiendo a mi hijo. Kincaid disparó primero. ¿Lo viste?» Riley guardó silencio mirándola a la cara. No había mentira en ello, solo dolor y una voluntad inquebrantable. «Me destruirá», dijo Riley con voz apagada. «Si descubre que estoy aquí hablando contigo, me reducirá a polvo. Tiene a sus hombres por todas partes». «Y si no haces nada, destruirá todo el barrio», replicó Monique. «Destruirá a docenas de familias como la mía. Es una herramienta en manos de gente muy codiciosa y peligrosa. Lo hemos descubierto». Ella dio otro paso. «No te pido que vayas contra el sistema. Te pido que me ayudes a detener a un criminal con placa de policía. Te pido que me ayudes a restaurar la justicia. Por mi sobrina, por las personas que juraste proteger». Sus palabras impactaron profundamente en el corazón de sus miedos y dudas. Pensó en su madre, quien siempre le había enseñado a hacer lo correcto. Pensó en el juramento que había hecho. «Tengo algo», logró decir, llevándose la mano al bolsillo, donde estaba la memoria USB, registros, documentos, cualquier cosa que demuestre que Kincaid trabaja para una empresa llamada Gorizont Stroy. Está expulsando a la gente de sus tierras. Los ojos de Monique brillaron por un instante. Esto era más de lo que se había atrevido a esperar. «Dámelo, Jim», pronunció su nombre por primera vez y su voz se suavizó. «Sabemos qué hacer con él. No te tenderemos una trampa. Tu nombre no se mencionará en ningún sitio. Solo queremos pruebas». Riley dudó solo un instante. Luego, con decisión, dio un paso adelante y depositó el frío rectángulo de plástico en la mano extendida de Monique. En ese instante, sintió que se le quitaba un gran peso del alma. El miedo seguía ahí, pero ahora había algo más: esperanza. «Está todo ahí», dijo. ¿Qué vas a hacer?» «Los desenmascararemos a todos», dijo Monique con firmeza, «y lo haremos de forma que no puedan salirse con la suya». Ella escondió la unidad flash. «Ahora váyase, agente, y actúe como siempre. Nadie debería sospechar nada. Gracias», se comportó como un auténtico policía. Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad tan silenciosamente como había aparecido. Riley se quedó solo junto a la vieja fuente unos minutos, sintiendo el viento frío que le llegaba a los huesos, pero por primera vez en semanas no sentía frío por dentro. Una hora más tarde, todo el pequeño grupo se había reunido en la habitación trasera, poco iluminada, de la antigua iglesia donde se había refugiado el pastor Evans. Monique, el pastor,
Leo conectado a través de un enlace de video seguro y Kiara con los ojos encendidos de emoción y anticipación. Me lo dio, dijo Monique, dejando la memoria USB sobre la mesa. Me lo dio todo. Leo, esto es para ti. La cara de Leo en la pantalla del portátil se puso seria. Me conecto. Dame un par de minutos para revisar y copiar. Mientras Leo trabajaba, la trastienda se sumió en un tenso silencio. Todos sabían que este era un punto de inflexión. Tenían la llave para abrir todas las puertas y sacar a la luz toda la suciedad que Kincaid y sus dueños habían ocultado cuidadosamente. «¡Lo tenemos!», exclamó Leo finalmente. «¡Ay, Dios mío!». «Chicos, esto es una mina de oro. Está todo aquí». Una grabación de audio de Kincaid hablando sin más sobre limpiar la zona. Copias de órdenes financieras de la empresa fachada Horizon a la organización benéfica de la esposa de Kincaid. Y lo más importante, un memorando interno con las direcciones de las casas problemáticas que primero deben procesarse. Nuestra dirección también está ahí. Kiara jadeó y se presionó contra Monique. «Es irrefutable», susurró el pastor Evans, pasándose la mano por la barba canosa. «Podemos llevar esto a la fiscalía». «No», dijo Monique con firmeza. Todos la miraron sorprendidos. «A la fiscalía número. Ya saben qué contactos tiene Gorison Stroy. Lo dejarán pasar. Enterrarán el caso entre papeleo, despedirán a un par de peones como Kincaid y los principales titiriteros permanecerán en la sombra. No arriesgamos tanto por esto». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Leo. «Les daremos una paliza pública». Monique entrecerró los ojos. «Una paliza que jamás podrán olvidar. Atacaremos donde menos se lo esperen y cuando todos estén mirando». «El ayuntamiento», adivinó Kiara. «Tienen una reunión dentro de 3 días y el tema principal del orden del día es la aprobación del proyecto de desarrollo para nuestra zona por parte de la empresa Gorison Stroy. Estarán presentes todos los peces gordos de la ciudad y la prensa». «Exactamente», asintió Monique. «Llegarán allí triunfantes para recibir el permiso final. Contarán historias de prosperidad y nuevas oportunidades. Y en ese mismo momento les mostraremos a todos su verdadera cara». Un plan empezó a tomar forma, audaz y peligroso. «Leo, ¿puedes acceder al sistema de transmisión de la sala de juntas?», Srenia preguntó Monique. «La pantalla gigante donde mostrarán su elegante presentación». Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Leo. «Querido, para mí es como desmontar y volver a montar una ametralladora con los ojos cerrados. Claro que puedo. Puedo pasar cualquier cosa en su pantalla, hasta dibujos animados, hasta sus declaraciones de impuestos». «Genial, haremos un video corto pero impactante», continuó Monique, dirigiéndose a todos. «Empezaremos con la grabación de la cámara del coche de Kincaid, la toma. Luego, la grabación de audio de su confesión que le dio Riley. Y terminaremos con los documentos de la transferencia de dinero y la lista de direcciones problemáticas. Todo tiene que ser claro, comprensible y contundente». «Puedo asegurarme de que lo vea más que solo el público», intervino Kiara con la voz temblorosa de emoción. «Puedo transmitirlo en vivo por internet, en todos los foros de la ciudad, en todas las redes sociales, para cuando recuperen la cordura e intenten silenciarlo. Miles de personas lo habrán visto, se propagará tan rápido que será imposible detenerlo». El pastor Evans los miró con admiración y preocupación. «Es muy peligroso. Cuando se den cuenta de lo que pasa, se pondrán furiosos. Harán todo lo posible por encontrarte, sobre todo a ti, Monique». «Lo sé», dijo con calma. «Kincaid sabrá que yo hice esto y no irá a la policía. Vendrá a por mí él mismo y estaré preparada para él. Mientras tú estás ocupado exponiendo esto, yo lo distraeré. Eso te dará tiempo». El plan estaba en marcha. Era una hoja de afeitar, fina, afilada y mortal. Todos tenían un papel que desempeñar. Leo preparaba la parte técnica de la invasión. Kiara y el pastor editaban las pruebas de video y preparaban los canales para su distribución.
Riley debía permanecer en silencio y no despertar sospechas. ¿Y Monique? Monique se preparaba para su propia batalla final. Sabía que el mecanismo que habían puesto en marcha conduciría a Kincaid directamente hacia ella. Y esta vez, simplemente desarmarlo no sería suficiente. Este sería un duelo a muerte, pero no había otra forma de ganar. Tenían que arriesgarlo todo. 2 días antes de la reunión del consejo, la tensión en el sótano de la iglesia era casi palpable. Leo, inclinado sobre su dispositivo, que brillaba en la penumbra, asintió con satisfacción. Listo, tengo acceso total a su sistema. En cuanto empiecen su elegante presentación, puedo reemplazarla con nuestro mensaje. Le guiñó un ojo a Kiara, que miraba con ansiedad la pantalla donde se editaban todas las pruebas. Necesitamos volver a comprobar la conexión, dijo Kiara, con los dedos sobre el teclado de otra máquina. He configurado varios canales para la transmisión. Si uno está bloqueado, se activará otro. El pastor Evans les trajo té. Su rostro era una mezcla de orgullo y preocupación. «Estás haciendo algo grandioso», dijo en voz baja, «pero ten mucho cuidado». Monique no había participado en los preparativos técnicos. Estaba sentada a un lado, en la sombra, limpiando metódicamente la pequeña pistola que Leo le había traído. No había hablado en la última hora, absorta en sus pensamientos. Era el cebo del plan y se preparaba para su papel. De repente, su teléfono sonó estridentemente en el silencio del sótano. No era el teléfono desechable que usaba para contactar con el equipo. Era su antiguo teléfono personal, que hacía tiempo que había dejado de funcionar. Leo y Kiara se quedaron paralizados. Todas las miradas se posaron en Monique. Lentamente descolgó el teléfono. El número estaba oculto. Dudó un segundo, luego aceptó la llamada y activó el altavoz. «¿Cuánto tiempo sin verte, Monique?», dijo la voz burlona y petulante de Kincaid por el altavoz. «Veo que te has vuelto muy atrevida. ¿Intentas hacerte la que busca la verdad? ¿Pensabas que no me enteraría de tus líos con el novato vendido y el ratón de iglesia?» A Monique se le encogió el corazón. Su rostro se convirtió en una máscara impenetrable. «¿Qué quieres, Kincaid?» «¿Qué necesito?» Se rió y el sonido me dio escalofríos. «Necesito terminar nuestra conversación, pero pensé que te aburrirías sola, así que invité a alguien». El teléfono de Monique sonó indicando un mensaje de texto. Lo abrió. La foto era de Kiara. Estaba sentada en una silla en medio de una habitación enorme y vacía, con las manos atadas a la espalda y una mirada de miedo y desafío. Leo jadeó. El pastor Evans palideció y se llevó la mano a la boca. «¿Dónde está?» La voz de Monique era gélida, carente de emoción. «Está a salvo, por ahora», dijo Kincaid arrastrando las palabras. «Te está esperando a su tía heroína. Los viejos almacenes más allá de la zona industrial del sur. El grande, junto al río. No te lo puedes perder. Tienes una hora. Ven solo. Si veo a alguien más, incluso una sombra, incluso el destello de unos faros, la chica pagará por tu estupidez. ¿Me entiendes?» «Lo entiendo», espetó Monique. «Eso es genial. No puedo esperar a verte», ronroneó Kincaid y colgó. Durante unos segundos, el sótano quedó en completo silencio. El plan se había derrumbado. Todos sus preparativos, todo su ingenioso plan habían perdido todo sentido ante la fuerza bruta y brutal. «Es una trampa. Srenia», gritó Leo. «Los va a matar a ambos. Tenemos que llamar a la policía». «¿A quién?», Monique sonrió con amargura. «¿A los que le obedecen?». «Number, eso es lo que espera. Quiere que cometa un error». Se puso de pie, con movimientos precisos y decididos. Comprobó el arma, se la metió en el cinturón y se puso la chaqueta. «No puedes ir solo», Srenia suplicó el pastor Evans. «Esto es una locura». «Es la única manera», dijo Monique con firmeza, mirándolo fijamente a los ojos. «Él me quiere a mí, no a ti ni a Kiara. A mí. Esta es mi lucha. Y la terminaré». Ella se volvió hacia Leo. «Sigue actuando según el plan. La reunión del consejo se celebrará de todas formas. Debes estar listo». «Pero Monique», empezó Leo, pero ella lo interrumpió.
Sin peros, Kincaid cree que arruinó nuestro plan al capturar a Kiara. Cree que ahora me tiene a su merced. Que lo crea, nos dará ventaja. Mientras esté ocupado conmigo, debes llevar esto a cabo. Prométemelo. Leo y el pastor la miraron con el rostro desesperado. Sabían que tenía razón. En este juego, ella era la única pieza capaz de enfrentarse a Kincaid en su propio campo. «Lo prometemos», dijo finalmente el pastor con voz temblorosa. Monique asintió y salió rápidamente del sótano sin mirar atrás. No podía permitirse mirar sus rostros temerosos. Lo que necesitaba ahora no era emoción, sino un cálculo frío y férreo. Cada paso que subía las escaleras resonaba en su corazón como un golpe sordo. Estaba caminando hacia las fauces de una bestia y no tenía derecho a equivocarse. El complejo de almacenes abandonado la recibió con un silencio sepulcral, roto solo por el crujido del metal oxidado al viento y el chapoteo del agua allá abajo, junto al río. El crepúsculo se espesaba, convirtiendo los esqueletos de los edificios en sombras extrañas. Monique dejó el coche a unas manzanas de distancia y se acercó a pie al almacén más grande, siguiendo las paredes, fundiéndose con la oscuridad. Había estado aquí antes, años atrás, durante el entrenamiento. Conocía este lugar, conocía su estructura, sus puntos ciegos, sus puntos débiles. Kincaid había elegido el campo de batalla, sin saber que le resultaba tan familiar como su propio hogar. Ese fue su primer error. La enorme puerta metálica estaba entreabierta y una tenue luz se filtraba por la rendija. Monique entró en silencio. La habitación era cavernosa, con techos altos que se perdían en la oscuridad, donde colgaban cadenas y vigas. El suelo estaba cubierto de equipo oxidado y cajas viejas, creando un laberinto perfecto de escondites. Kiara estaba sentada en una silla en el centro, bajo una lámpara tenue. Kincaid estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados. A un lado se recortaban las siluetas de otros dos hombres en las sombras. «Sabía que vendrías», dijo Kincaid sin voltear la cabeza. Su voz resonó por las bóvedas del almacén. «Instinto protector. Es tan predecible. Salgan. El espectáculo está a punto de empezar». Monique salió lentamente de detrás del gran marco, con las manos a la vista. Se detuvo a 20 pasos de él, en la frontera entre la luz y la sombra. «Déjala ir, Kincaid. Soy tu problema. Ella no tiene nada que ver». Kincaid se echó a reír. «Ah, y lo ha hecho. Es tu punto débil, la palanca que usaré para doblegarte. Te creías el más listo, ¿verdad? ¿Pensabas que me engañarías con tu plan para desenmascararme?» Dio un paso al frente con el rostro desencajado por la ira. «Tengo ojos y oídos en todas partes. Siempre voy un paso por delante. Solo eres una señora de la limpieza que se cree importante». «Soy la señora de la limpieza que te puso en tu lugar 2 veces», respondió Monique con calma. Su voz era serena, pero cada palabra le impactó profundamente, hiriendo su orgullo. «Me tienes miedo, Kincaid. Por eso te escondiste detrás de una niña». La cara de Kincaid se puso morada. «Cállate, Saladro. Ahora verás quién le teme a quién. Chicos, llévensela, pero no la maten. Quiero hacerlo yo mismo, despacio». Sus 2 secuaces avanzaron, desplegándose en una especie de pinza. Uno era grande y torpe, el otro más bajo y ágil. Confiaban en su superioridad. Este fue su segundo error. Monique no esperó. Con un movimiento brusco, sacó de debajo de su chaqueta el pesado perno metálico que había recogido en la entrada y lo arrojó al otro extremo del almacén. Golpeó la chapa con un estruendo ensordecedor. Ambos mercenarios giraron la cabeza instintivamente hacia el sonido. Ese segundo fue suficiente para ella. Ella no se precipitó hacia ellos, sino hacia un lado, hacia la sombra salvadora del laberinto de cajas. «¡Idiotas! ¡Está aquí!», gritó Kincaid.
El matón corpulento se abalanzó sobre ella. Monique se agachó tras la esquina, escuchando sus pesados pasos, y cuando llegó a la puerta le dio una patada en la rodilla. Él aulló de dolor y cayó sobre una rodilla. Antes de que pudiera recuperarse, le asestó una patada corta y precisa en la base del cráneo. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo de cemento. El segundo, más rápido, fue más cauteloso. Sacó un cuchillo y avanzó lentamente por la hilera de cajas, intentando descubrir dónde se escondía. Monique ya no estaba en el suelo, se había subido a una pila de cajas y se movía entre ellas en absoluto silencio, como un gato. Cuando el mercenario pasó justo debajo de ella, saltó sobre su espalda, agarrándole la mano con el cuchillo con una mano y apretándole la garganta con la otra. Un breve forcejeo, un jadeo, y el segundo oponente quedó incapacitado. Todo sucedió en menos de un minuto. Kincaid, que se quedó en el círculo de luz con Kiara, se dio cuenta de que su gente estaba fuera de juego. Su confianza comenzó a evaporarse, reemplazada por una furia fría. «¡Sal, criatura!», gruñó sacando su pistola. «¡Deja de jugar al escondite!». «¿Por qué, Kincaid?». La voz de Monique surgió de la oscuridad, ora a la izquierda, ora a la derecha, confundiéndolo. «¿Tienes miedo de estar a solas conmigo? ¿Sin tu ayuda?». «Te encontraré, te llevaré a la luz». «Te metiste en este lío, Kincaid», continuó, acortando la distancia lentamente, moviéndose de un lado a otro. «Tu avaricia, tu crueldad. Creíste que podías hacer lo que quisieras y salirte con la tuya, pero te equivocaste». Kincaid empezó a disparar a diestro y siniestro hacia las sombras. Las balas silbaban contra el metal. Kiara gritó encogida en su silla. «¡Basta! ¡Podrías hacerle daño!», gritó Monique. Esto era lo que había estado esperando. Había identificado la dirección de su voz. Se giró y disparó en esa dirección. Pero Monique ya no estaba allí. Había aprovechado el disparo para correr al otro lado poniéndose a cubierto. Estaba muy cerca. «Siempre ha sido así, Kincaid», repitió ella, con la voz a sus espaldas. «Ruidoso, grosero y estúpido. Te vales de la fuerza porque no eres listo». Kincaid se giró bruscamente. Monique estaba a 3 metros de distancia, con su arma en la mano. Se miraron fijamente por encima del cuerpo tembloroso de Kiara. Había llegado el momento de la verdad. «Bueno, ya está», sisió Kincaid apuntándole a la cabeza con el arma. «Se acabó el juego». «Todavía no», dijo Monique en voz baja. En ese momento, Kiara, que había estado frotando silenciosamente las cuerdas de sus muñecas contra el borde afilado de la silla, hizo un movimiento repentino. No logró liberarse del todo, pero sí meció la silla con fuerza y cayó al suelo, gritando. Para Kincaid fue una distracción momentánea. Su mirada se posó en ella, solo por una fracción de segundo, pero Monique estaba lista. No le disparó. Disparó a la cadena que sujetaba el enorme gancho oxidado, justo encima de la cabeza de Kincaid. La bala rompió el eslabón oxidado. Con un chirrido ensordecedor, la pesada estructura se derrumbó. Kincaid saltó instintivamente hacia atrás para evitar ser aplastado. El salto le salvó la vida, pero lo desequilibró, tropezó y dejó caer su arma. Y en ese momento Monique ya estaba allí. No le dio tiempo a recuperarse. Una serie de golpes cortos y precisos cayeron sobre él. No puso rabia en ellos, solo frío cálculo. Un golpe en el plexo solar para dejarlo sin aliento. Un golpe en la articulación del brazo para impedirle alzar el arma. Un golpe en la pierna para dejarlo sin equilibrio. Kincaid, mucho más grande y fuerte, no pudo con este ataque veloz y preciso. Parecía un oso torpe intentando repeler una plaga de avispas. Rugió de rabia y dolor e intentó agarrarla, pero ella se le escapó como una anguila. Su último movimiento fue un barrido, y él
cayó al suelo de cemento con un golpe sordo. Monique inmediatamente le presionó la garganta con la rodilla, impidiéndole moverse. Su arma estaba a 1 metro de distancia. Su arma le apuntaba a la frente. El duelo había terminado. Yacía en el suelo, derrotado, humillado, ahogado por el dolor y la rabia impotente. Ya no había complacencia en sus ojos, solo miedo animal. «Esto no es el final», graznó. Monique lo miró en silencio, luego se levantó, recogió su arma y se acercó a Kiara. Con manos temblorosas, cortó las cuerdas. Kiara se abrazó al cuello y sollozó. «Sabía que vendrías, lo sabía». Monique la abrazó con fuerza y le cerró los ojos un instante. La tensión que la había atormentado todo este tiempo empezó a disminuir. «Está bien, cariño, se acabó». Kiara se apartó, con los ojos llenos de lágrimas, pero radiantes de determinación. Sacó su teléfono del bolsillo. La pantalla brillaba. «Lo anoté todo», tía Monique susurró. Desde el momento en que empezó a hablar, cada palabra que dijo, cada confesión. Monique miró la figura acurrucada de Kincaid en el suelo, luego el rostro decidido de su sobrina, y lo supo. La batalla física estaba ganada, pero la verdadera guerra, la guerra por la justicia, acababa de recibir su arma más poderosa. ¿De verdad crees que este juguete va a cambiar algo?, graznó Kincaid desde el suelo de cemento, escupiendo sangre. Su rostro, contorsionado por el dolor y la rabia, estaba vuelto hacia Kiara, que aferraba su teléfono como un salvavidas. ¿Crees que una grabación va a detener algo que ya ha empezado? Ingenuos. Monique, sin apartar la vista del enemigo derrotado, respondió con calma. «No lo pensamos, Kincaid, lo sabemos». Kiara, todavía temblando, pero con los ojos brillantes, miró a su tía. «¿Y ahora qué? ¿Llamamos a la policía?» «No a la policía que viene cuando él llama», dijo Monique con firmeza. «Llamaremos a todos a la vez». Ella asintió hacia el teléfono. «Lánzate. Haz lo que te enseñó Dan. Ahora es el momento». Kiara tragó saliva y sus dedos recorrieron la pantalla. «La señal aquí es casi inexistente. Las paredes son demasiado gruesas. Necesito encontrar un lugar mejor». «Entonces mira», Monique se interpuso entre su sobrina y Kincaid, creando un escudo humano. «Te daré tiempo». Kincaid se rió y su risa sonó como el raspado de metal oxidado. «¿Tiempo? No tienes tiempo. Mi gente viene de camino. Te harán polvo junto con este almacén. ¿Crees que tu amigo el informático podrá pasar nuestros inhibidores? Este almacén es una zona muerta. Nadie ha salido nunca al aire desde aquí». «Lo intentaremos», dijo Kiara con terquedad, acercándose a la ventana rota al fondo del almacén. Apretó el teléfono contra el cristal mirando la pantalla. «Entendido. Una línea. Dan, ¿me oyes? Dan». El pequeño auricular que había logrado colocarse sin que nadie se diera cuenta mientras Monique peleaba, comenzó a chirriar en su oído. «Te escucho, libélula», me resonó la tranquila voz de Dan, su genio técnico. Es como si estuviera caminando por un campo minado, pero la señal se ha filtrado. No tienes más de 5 minutos antes de que detecten mi avance y lo corten todo por completo. «¿Necesito 3?» dijo Kiara con voz cada vez más segura. «Te envío la grabación y el audio del teléfono de Riley. Júntalo todo y transmítelo en vivo, directo a la junta directiva. ¿Puedes hacerlo?» Al otro lado de la ciudad, en su apartamento lleno de pantallas de computadora, Dan estaba escribiendo en un teclado a una velocidad increíble. «¿Podré? Chica, para esto nací. La pantalla principal de la sala de conferencias será nuestra. Están hablando del proyecto de desarrollo Phoenix ahora mismo. Qué irónico». «Adelante», susurró Kiara. Presionó algunos botones y una barra de carga empezó a desplazarse por la pantalla. Lenta, dolorosamente lenta, 10%, 15%. «No lo logrará», graznó Kincaid, intentando incorporarse apoyándose en los codos. Monique se acercó de inmediato y él se desplomó de nuevo en el suelo. «Todo es en vano». Al mismo tiempo, el ambiente en la sala del ayuntamiento era tenso, pero serio.
Techos altos, paredes revestidas de roble, una larga mesa donde se sentaban los concejales. En el podio se encontraba el elegante representante de la promotora Phoenix, el señor Henderson, sonriendo mientras hablaba de las prometedoras perspectivas del nuevo distrito. Oh, y no solo construimos casas, dijo al micrófono. Estamos creando un futuro para nuestra ciudad. Nuevos empleos, calles seguras, prosperidad para todos. En la primera fila de la prensa, un joven reportero fruncía el ceño con escepticismo. En las últimas filas, los residentes del barrio que intentaban desalojar. El pastor Michael estaba entre ellos. Oraba en silencio. El oficial Riley estaba de pie contra la pared, pálido y tenso, listo para testificar en cualquier momento si el plan fracasaba. De repente, la enorme pantalla detrás de Henderson, que mostraba hermosas imágenes del futuro distrito, parpadeó y se apagó. Henderson frunció el ceño y se dio la vuelta. Problemas técnicos, lo siento, ya lo solucionarán. Pero la pantalla no volvió a encenderse. En su lugar, la voz distorsionada pero reconocible de Kincaid salió de los altavoces. Y me importa un bledo la ley cuando hay tanto dinero en juego. Henderson me paga para mantener limpio el barrio, y estará limpio. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Henderson se quedó allí boquiabierto. El presidente del consejo intentó decir algo, pero se quedó sin aliento. La línea de carga del almacén ha alcanzado el 40%. ¿Se han dado cuenta? Component Placement, gritó Dan en el auricular de Kiara. Intentan cortar el canal. Me estoy aguantando como puedo. Más rápido, susurró Kiara, presionándose contra la pared. Kincaid oyó su voz por el altavoz de su teléfono. Su rostro se contrajo al comprender. Rugió como un animal herido y, reuniendo sus últimas fuerzas, se abalanzó. No hacia Monique, hacia Kiara. Monique reaccionó al instante. No intentó detenerlo. Se abalanzó hacia adelante, pero no lo logró. Entonces agarró un trozo de metal del suelo y lo arrojó a los pies de Kincaid. Este tropezó. Su desesperada embestida fue ahogada y cayó pesadamente a pocos metros de la chica. 70%, gritó Kiara sin apartar la vista de la pantalla. ¡Ánimo, libélula! ¡Ya casi llegamos! Srenia la animó Dan. Una imagen apareció en la pantalla de la sala de juntas. Era borrosa y temblorosa, pero reconocible. Todos vieron el suelo de cemento del almacén abandonado, a Kincaid derrotado y a Monique de pie junto a él. Y entonces la cámara del teléfono giró y todos vieron el rostro asustado, pero decidido de Kiara. «Me llamo Kiara Washington», dijo alto y claro, y su voz resonó por toda la sala, la ciudad, quizá el país. El agente Kincaid me secuestró, confesó haber aterrorizado a nuestro vecindario en nombre de la corporación Phoenix y del señor Henderson personalmente. Le disparó a mi tía. Tenemos pruebas. Henderson se puso pálido como un papel y corrió hacia la salida. Mentira, una provocación, no sé nada. Pero dos hombres corpulentos vestidos de civil le bloquearon el paso. El oficial Riley se adelantó y sacó su placa. Señor Henderson, usted queda arrestado bajo sospecha de conspiración y organización de un grupo criminal. Se oyó un ruido increíble en la sala. Los periodistas corrieron a las salidas para informar la sensacional noticia. El pastor Michael se puso de pie y dijo en voz alta: «La justicia ha prevalecido. La tasa de ocupación del almacén ha alcanzado el 100%. «Listo», exclamó Dan. «Todos conectados. Toda la ciudad puede verte. Estoy enviando las coordenadas a todos los policías honestos que conozco. Ya van de camino». Y en ese preciso instante se oyó un creciente aullido de sirenas afuera. No 2 ni 3 coches, sino docenas. Se acercaban por todos lados, rodeando el almacén. Kincaid se quedó paralizado en el suelo. Su última esperanza de refuerzos se había convertido en una pesadilla. Estos no eran sus hombres, eran la verdadera policía. Se quedó inerte y toda su rabia animal dio paso a una sorda desesperación. Había perdido, completa e irrevocablemente. La puerta del almacén se abrió de golpe.
Soldados de las fuerzas especiales, con sus equipos completos, aparecieron en la entrada. «¡Policía! ¡Todos al suelo! ¡Manos detrás de la cabeza!». Monique levantó lentamente las manos, mostrando que estaba desarmada. Kiara bajó el teléfono y también levantó las manos, aferrándose a su tía. Los agentes rodearon a Kincaid y lo esposaron. No se resistió. Al levantarlo del suelo, su mirada vacía se cruzó con la de Monique. No había nada allí, solo vacío. Un capitán mayor, con bigote canoso y mirada cansada pero sincera, dio un paso al frente. No miró a Kincaid. Caminó directo hacia Monique y Kiara. «¿La señorita Monique Devereaux?», Srenia preguntó. Monique asintió. «Soy el capitán Franks, de Asuntos Internos. Tenemos toda la información. Gracias por su valentía». Miró a Kiara. «Y gracias a ti también, hija. Hiciste lo que muchos adultos no se atreverían a hacer». Él asintió a sus hombres. «Retiren los cargos contra ellos. Son testigos clave. Bríndenles protección total». Monique exhaló. Era la primera vez que respiraba libremente en días. Abrazó a Kiara, quien volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Se acabó, cariño», susurró Monique, acariciándole el pelo. «Ganamos». Kiara la miró con el rostro bañado en lágrimas, pero feliz. «No, tía Monique, tú no, ni yo tampoco. Ganamos, juntos». Mientras los sacaban del almacén, bajo la luz de docenas de patrullas, Monique vio al agente Riley bajar de una. Sus miradas se cruzaron. Él le dedicó un rápido asentimiento, un gesto que era en parte disculpa, en parte gratitud, en parte respeto. Monique le devolvió el asentimiento. El círculo se había completado. Por toda la ciudad, la gente, pegada a sus televisores y teléfonos, seguía la retransmisión en directo. Vieron el arresto de Kincaid, a un Henderson abatido, siendo conducido a un coche, los rostros confundidos de los concejales. La historia de un policía corrupto y un promotor inmobiliario avaricioso se convirtió en la historia de dos mujeres que se atrevieron a desafiar el sistema y triunfaron. Se inició una investigación a fondo que se desplomó como una bola de nieve, arrastrando a cada vez más participantes en la conspiración. Funcionarios, jueces y otros policías corruptos, los cimientos de la corrupción que parecían inquebrantables, comenzaron a resquebrajarse. Y esta grieta comenzó con un disparo en una calle oscura y con la determinación de una mujer de proteger a su familia y su hogar. La batalla por el almacén había terminado. La batalla por la ciudad apenas comenzaba, pero ahora sus habitantes tenían lo que tanto les faltaba: esperanza.